Se trata de resurrección. Se trata disso. Hoy nos reunimos nesse lugar, não como estranhos, sino como uma família, e uma família unida em la fé e en el amor. Uma família unida por el poder transformador del Evangelio. Por isso estamos aqui. Nos reunimos, família, não para lamentar-nos por a morte de Cristo, sino para celebrar su vitória em la cruz. Vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre a tumba. Charles Spurgeon, um dos grandes predicadores de todos os tempos, dijo uma vez, e lo voy a citar: la resurrección es el hecho mejor atestiguado que cualquier evento registrado en cualquier historia, ya sea antigua o moderna. Está comprobado, lo vimos en la mañana. De hecho, la tumba está vacía y nuestros corazones están llenos de esperanza, gozo y la certeza de nuestra salvación en Él. Y hoy, volveremos nuestros corazones y mentes al relato que está aquí, a las Escrituras, mientras buscamos comprender más profundamente y asimilar el significado de la tumba vacía. Hay personas que van hoy a Jerusalén y hay un lugar, la tumba, el huerto de la tumba. Cuando fue creado el Estado de Israel en 1948, se desató la guerra de los 6 días, que por cierto Israel venció sin armas, y venció porque su arma es Jehová de los ejércitos, es tu arma y es nuestra arma, es nuestra también. Pero había un detalle. Con la creación del Estado de Israel, aprobaron una ley de excepción. Significa aquellos cristianos que já viviam allá, que já tinham negócios allá, eram de allá, eu não seria quitado. Não seria quitado. Por mais de um siglo funcionou um hospital presbiteriano. Todavía está de pé e funciona, e bem. Allá. O diretor era pues, um pastor, era médico, era doctor. E se deu conta de algo muito curioso. As famílias que iam a visitar a los enfermos no tenían dónde esperar. Entonces, detrás del hospital había un huerto. Y en ese huerto, por esas cosas que solo Dios sabe, había una cueva. Y entonces el pastor, con muy buena fe, contrata a un arqueólogo israelí para simular en ese lugar cómo hubiera sido la tumba de Cristo, la del primer siglo. Es un trabajo espectacular, todavía está allá. Cuando el Estado de Israel empezó a percibir la cantidad de visitantes que había en el lugar, no por el hospital, sino por la tumba, bueno, ¿qué te digo? Colocaron una plaquita y la placa decía, la tumba de Jesús. Entonces, la afluencia era enorme. Todavía está allá, pero no es la tumba. La tumba de Arimatea ya no existe. Está pensando, pastor, acabo de comprar un boleto para ir allá a ver la tumba. Lástima, Margarito, ¿ve? Pero disfruta el viaje. Tú también que me estás viendo por internet. Lo mismo, un tour por Jerusalén. Y entonces vamos al cenáculo. La palabra no existe, la palabra fue inventada.
porque ahí celebró Jesús la última cena. No, fue en la casa de Marco, que todavía está la esperanza de que la pueda ver, pero no, porque ya no existe. El aposento alto, o sea, no existe. Estás pensando, pastor, acabas de destruir mi fe. No, no tiene nada que ver con tu fe, tiene que ver con el engaño. Tú no adoras la tumba, tú no adoras la casa de Marco, tú no adoras el aposento alto, tú no adoras a la cruz vacía, tú adoras a aquel que un día estuvo en la cruz, en el cenáculo y en la tumba. A ese adoramos, a ese adoramos. No, el Gólgota hoy es el barrio musulmán de la ciudad. Esa es otra historia. Pero hoy volvemos nuestros corazones y mentes a la palabra, buscando el significado de la tumba vacía. Lucas 24 diz assim, te lo voy a leer. Sígueme aí com tus ojitos, por favor, familia. Lucas 24, del versículo 1 al 3. Y la palabra dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El primer día de la semana, como siempre te he dicho, tu fin de semana acabó ayer. Domingo es el día 1 de tu semana, no fin de semana. Curiosamente, los días de la semana en Brasil siguen esa tendencia. Hoy es domingo, en Brasil mañana es segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Lo que aquí es lunes y martes y miércoles, allá siguen la tendencia judía de que el sábado fue fin de semana. Hoy es el día 1 de tu semana. Y qué mejor lugar para empezar la semana que en la casa de Dios. Por eso aquí dice, primer día de la semana. Vamos a Juan, se complementan. Juan 20, de versículo 3 al 8. Juan 20. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, sí, porque era más joven, claro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lo vimos en la mañana. ¿Por qué? El significado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hágame un favor, inclina tu cabeza un momento. Cierra tus ojos. Querido Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón lleno de gratitud. Te damos gracias por el regalo de tu Hijo, por la victoria ganada en la cruz y por la tumba vacía que se erige como un testamento eterno de tu poder y amor. Al reflexionar sobre estas verdades hoy, te pedimos que abra nuestros corazones y mentes para comprender más profundamente el significado de estos acontecimientos. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu, para que podamos ser transformados por la renovación de nuestras mentes y llegar a ser más y más como Cristo. Pedimos todas estas cosas en el precioso y poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador resucitado. Amén y amén. Abran sus ojos y mírenme, por favor. Antes de entrar en materia, quiero darles una introducción. Dividimos este sermón en 3 partes. Pudo haber sido 10. Pero la síntesis van a ser 3. 3 partes. El primer punto que veremos hoy es el triunfo sobre la tumba. La tumba vacía no es símbolo de derrota, sino de victoria. Una victoria
que no se limita a un acontecimiento histórico, sino que sigue resonando en nuestras vidas hasta el día de hoy. El segundo punto es el testimonio de la transformación. La tumba vacía no es solo un hecho que hay que creer, sino una realidad que de verdad cambia vidas. Una realidad que tiene el poder de convertir el duelo en danza, la desesperación en esperanza, la muerte en vida. Por eso estamos en ese lugar. Y finalmente, nuestro tercer punto es la verdad de la victoria, la verdad de esta victoria. La tumba vacía no es solo una victoria local o temporal, sino trascendental. Una victoria que va más allá de los confines de la tierra, más allá de los confines del tiempo y hasta el corazón mismo de lo que llamamos hoy eternidad. Ese es el punto. ¿Están listos? ¿Están listos de este lado? Punto 1. El triunfo sobre la tumba. Quiero que imaginen la escena de aquella mañana, hace casi 2000 años. Las mujeres desconsoladas, afligidas y tristes se dirigían a la tumba. Sabían lo que iban a encontrar, por eso fueron. Habían preparado especies aromáticas con la intención de ungir el cuerpo de Jesús según la usanza judía. No tuvieron tiempo de hacerlo. Lo bajaron viernes de la cruz porque el sol se ponía y no puede haber cadáver fuera en la noche. Y entonces rápido bajaron y lo metieron. Yo no sé cómo fue la plática de que dónde lo colocamos, no tiene tumba. Quizá alguien pensó, pues es Dios, ¿no? Y nunca le preparamos un lugar para estar muerto, porque Dios no muere, pero murió, entonces no es Dios. Imagínate. No sabemos cómo fue la plática, pero Arimatea, un hombre rico, que se había convertido, dijo, ok, yo presto mi tumba. Y así fue. Las mujeres no tuvieron tiempo de terminar de ungir el cuerpo, era la usanza, la tradición judía, no tuvieron tiempo de hacerlo. Por eso dijeron, bueno, vamos a hacerlo de toda manera. Toda manera. En la mañana yo comenté, los judíos no tocan un cadáver. Siempre es un gentil que hace esto. ¿Y por qué esas mujeres lo iban a hacer? Porque ya eran cristianas. Eran judías, pero cristianas. Y por eso lo iban a hacer ellas. Esperaban encontrar una tumba sellada con una piedra enorme, una tumba que contenía el cuerpo sin vida de su Señor, porque para ellas el sueño había terminado. Para ellos el sueño se acabó. Lo vieron morir. Pero lo que encontraron fue algo completamente diferente. La piedra había sido movida y removida y la tumba estaba vacía. Isso não era o que esperavam. Isto não era para o que se haviam preparado. E se assustaram. Claro que se assustaram. Vamos a desglosar o assunto para que entendamos perfeitamente o que estamos falando. A tumba vazia foi um choque, uma surpresa, um mistério. Pero também era uma señal, um símbolo e um mensaje. Era um mensaje de vitória, não de derrota. Não uma vitória del mundo, não, uma vitória sobre el mundo. É o mais extraordinário. Não uma vitória de la tumba, sino uma vitória sobre la tumba. A tumba vazia era uma declaração de triunfo. Era uma proclamação de vitória, porque Ele havia prometido: me levantaré. Não lhe creyeron. Não lhe creyeron. Também é uma vitória que resuena a través de los siglos. É uma vitória que, diria eu, reverbera em nossos corações e mentes, nos hace temblar. Cambia nossa compreensão del poder e de la debilidade. La tumba vacía lo pone todo, diríamos en México,
patas arriba. Transformó todo. No era normal, claro que no es normal. La tumba vacía es una victoria que transciende lo físico, va más allá de lo físico. Es una victoria que va más allá, iglesia, familia, más allá de lo material. Es una victoria que supera lo temporal. La tumba vacía es una victoria de lo espiritual, de lo eterno y de lo divino. Es la victoria. Pero hay más. La tumba vacía es una victoria que transforma. Porque Cristo, todo lo que toca, transforma. Un día te tocó, me tocó, nos tocó y nos transformó. Y mira dónde estamos, adorando a aquel que vive. ¿Cuántos dicen amén? Transformación. Transforma la desesperación en esperanza, transforma la tristeza en alegría, transforma la muerte, una vez más, en vida. La tumba vacía es una victoria que atestigua e invita. Da testimonio del poder de Dios, da testimonio del amor de Dios, nos invita a creer, nos invita a confiar, nos invita a seguir, porque nadie sigue a un Dios muerto. La tumba vacía es una victoria que nos llama y que nos lleva a Jesucristo. Y por fin, pero no menos importante, ¿verdad? La tumba vacía es una victoria que empodera, nos llena de poder, nos empodera para vivir, nos da poder para amar, nos da poder para servir. La tumba vacía es una victoria que fortalece, una victoria que equipa y una victoria que nos permite vivir para Jesucristo y solo por Él y en Él, porque Ele es dador de vida. Assim que, igreja, pessoas que nos veem, mientras que reflexionamos sobre a tumba vazia, recordemos a vitória que representa. Pensem nisso. Recordemos o triunfo que proclama, recordemos a esperança que traz, e recordemos ao Salvador que revela. Porque a tumba vazia não é só um hecho histórico, não é isso. Não é só um hecho histórico, é uma realidade espiritual para ti e para mim. Não é só um evento passado, é uma experiência presente, porque nos ha transformado. Não é só um recuerdo lejano, é uma verdade viva e cercana a nós. E é uma verdade que pode cambiar nossas vidas, e de hecho lo ha hecho. Uma verdade que pode cambiar nosso mundo, uma verdade que pode cambiar toda a nossa eternidade. Quantos sabem que é certo isso? Nos ha cambiado, já não somos iguais. Esse foi o triunfo sobre a tumba. Há ponto 2 nessa ressurreição, do que celebramos hoje. Número 2, o testemunho de transformação. Fomos transformados, hemos sido transformados. A transformação que traz a tumba vazia não é só um cambio personal, é um cambio radical em nossa compreensão da vida, da morte e todo o demás. É uma transformação que começa com o indivíduo, pero se extende à comunidade, à sociedade e, em última instância, toca ao mundo. O mensaje é declarado allá. Pensemos em las mulheres, outra vez que descobriram a tumba, que foram aí, por primeira vez chegaram. Foram a la tumba com a esperança de encontrar um corpo, esperando realizar os últimos actos de amor e respeito por seu defunto maestro, seu rabino. Pelo que encontraram não foi um corpo, encontraram todo menos um corpo. Encontraram na tumba, pero vazia. Vem a alguém e confundem com o jardineiro e perguntam: Senhor, por favor, dinos onde está o corpo. Quem se lo llevou? Quem se lo roubou? Por favor, dinos. E o ángel contesta: ¿por qué buscan entre los muertos
aquel que vive. Es increíble. Él los dijo. El ángel todavía regaña a las mujeres. Él les dijo. ¿No se acuerdan? En la montaña, Él les dijo. ¿Por qué no creen? Todavía el ángel le regaña a las mujeres por su incredulidad. Las mujeres llegaron y vieron la tumba vacía. Sus expectativas se hicieron añicos. Su comprensión de la realidad otra vez se puso patas arriba. O sea, no entendían nada. Pero en ese momento de confusión e incredulidad, ahí comenzó la transformación. En ellas, en ellos y en nosotros. Una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino el curso de la historia de la humanidad. El punto aquí es ese: la transformación implicó duda, miedo e incertidumbre, normal, lógico, porque implicaba luchar con las implicaciones de una tumba vacía y de un Salvador resucitado. No podían creer en lo que no estaban viendo, la tumba vacía. Pero a pesar de todo, las mujeres se aferraron a la esperanza que representaba justamente la tumba vacía, la esperanza de un Salvador resucitado, la esperanza de una nueva vida, una nueva realidad, un nuevo mundo se abrió delante de ellas. Dijeron: es real, Él es el Mesías que tanto esperamos, porque resucitó. Esta transformación no se limitó, iglesia, a las mujeres en la tumba. No, se extendió a los discípulos y a los cristianos a lo largo de la historia, y nos alcanzó a nosotros. Es una transformación que continúa hasta el día de hoy en la vida de los creyentes de todo el mundo. Es la base de nuestra fe como cristianos. Es una transformación que nos lleva de la muerte a la vida, la desesperación a la esperanza, del miedo a la fe. La palabra griega usada ahí es metamorfosis. La conocemos, metamorfosis. Esta palabra se usa 4 veces en el Nuevo Testamento. 4. No vamos a leer, pero te voy a dar el texto. En Romanos 12, versículo 2, Pablo insta, motiva a los creyentes a no conformarse al patrón de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes. Transformación. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo habla a los creyentes que son transformados a la imagen de Cristo. Misma palabra. En Mateo 17, 2 y Marcos 9, 2, la palabra se usa para describir la transfiguración de Cristo en el monte de la transfiguración. Transformación, metamorfosis. En cada uno de estos casos, la palabra metamorfosis transmite la idea de un cambio profundo, no superficial. Un cambio profundo, una transformación radical. No es un cambio superficial, sino un cambio profundo y fundamental en la naturaleza y en la forma. Este es el tipo de transformación que trae la tumba vacía. Una transformación que nos cambia de adentro hacia afuera, que reorienta nuestra vida en torno a la realidad del Salvador resucitado. También hay algo más: la transformación provocada por la tumba vacía es también comunitaria, no solo personal, es comunitaria. Es una transformación que cambia no solo a los individuos, sino también a las comunidades completas. La iglesia del primer siglo era una comunidad transformada por la realidad, otra vez, de la tumba vacía de Jerusalén. Era una comunidad marcada por el amor radical, la generosidad sacrificial y el compromiso inquebrantable con un Salvador que todavía vivía y caminaba con ellos todos los días. Era eso. Era una comunidad que vivía las implicaciones
de que la tumba quedó vacía. La tumba que una vez fue ocupada quedó vacía. Isso era reflejado en su vida diaria de la iglesia, en sus relaciones, en su servicio a los demás. Y por último, en ese tópico, escuchen eso, la transformación provocada por la tumba vacía es global, más que personal, más de comunidad, es global. Es una transformación que tiene el poder de cambiar al mundo, y lo hizo. El mensaje de la tumba vacía, las buenas nuevas de Salvador resucitado, se ha extendido a todos los rincones del mundo. Ha transformado culturas, sociedades y civilizaciones. Ha traído esperanza a los desesperados, libertad a los oprimidos y vida a los muertos. La tumba vacía, iglesia, no es solo un hecho histórico, es una realidad transformadora. Es una realidad que cambia a las personas, a las comunidades y al mundo. Es una realidad que trae esperanza, trae libertad y trae vida. Es una realidad que da testimonio del poder y del amor de nuestro Salvador que vive. Y por último, pero no menos importante, punto 3. Eram 10 puntos. Conste. Eram 28 páginas, conste. Pero bueno, sintetizando todo, aqui está. Não perde nada. Número 3, la verdad de la victoria. La verdad de la victoria. A medida que avançamos, igreja, família, hasta el punto final de nosso mensaje de hoje, nos encontramos, como vou dizer isso? Ok, nos encontramos parados aí de pé, no precipício de uma verdade que é tão vasta como vitoriosa. Esta é a verdade da vitória. Esta vitória não se limita às páginas de um livro de história, nem se limita aos límites geográficos de Jerusalém. Esta vitória é tão ilimitada como lo é o amor de Deus, tão eterna como sua existência e tão transcendental como sua soberania. Assim é essa verdade da vitória, da tumba vazia. Primeiro aspecto desta verdade que devemos compreender hoje é a natureza eterna de esta vitória. A tumba vazia significa uma vitória que se obtuvo en el tiempo, pero sus implicaciones se extienden hasta la eternidad. Esta es una victoria que resuena a través de los siglos, otra vez reverberando con el grito triunfal de consumado es, o lo que dijo él, tetelestai, yo pagué la deuda por ellos. Y resuena hasta el día de hoy. Porque tu deuda e a minha, se foram pagadas aí, 6 horas clavado aí, para quitar el acta que nos era contrária, como dizia Pablo. Se não hubiera hecho isso, Satanás sempre mostraria a deuda. Tens uma deuda com tu Senhor, se chama santidade, porque pecaste. E a paga do pecado é morte, e irás comigo um dia para allá. ¿Te imaginas isso? Por isso Pablo dijo, vino Cristo, pagou a deuda que era tu e minha, arrancou el acta e nos deu liberdade. E não solo nos deu liberdade, ressuscitou, está a nosso lado e nos ensina todos os dias como vivir em liberdade. Isso é incrível. Aquele que escreveu o manual de liberdade, o autor, todos os dias está contigo, ensinando-te a usar o manual de liberdade. Se chama Bíblia, Palavra de Deus.
Somos livres porque Ele nos deu a liberdade, porque Ele foi vitorioso. Consumado es, tetelestai. É uma vitória que se assegurou no passado, se desfruta no presente e celebramos no futuro. É eterna, porque Ele é eterno. Há um teólogo chamado J.L. Packer. Hace algum tempo leí seu livro. O livro é Conhecendo a Deus, Knowing God. E de todo o livro é fantástico, pero há uma frase que separei para hoje, é esta. Escute bem isso. Abro comillas, eu vou citar. Diz assim: las narraciones de la resurrección no son una imagen de la supervivencia después de la muerte. Escute isso. Registran la llegada de un tipo de vida nuevo y diferente, una vida que nadie había conocido antes, que había sido inaugurada por Jesús y que Jesús compartió a sus seguidores y solo con ellos, tú y yo somos sus seguidores. Esta victoria, entonces, no se trata solo de la vida después de la muerte, sino de un tipo de vida nueva y diferente, una vida que está marcada por el poder y la presencia del Cristo resucitado en nosotros. Él marca la pauta, Él señala el camino, porque Él es el camino. El segundo aspecto de esta verdad, la verdad sobre la victoria, es el alcance universal de esta victoria. El hecho de que la tumba vacía no es solo un mensaje para los discípulos, o para judíos, o para el mundo del primer siglo. No, es un mensaje para toda la humanidad, para cada tribu, lengua y nación. Es un mensaje que proclama la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y la tumba, e invita a todas las personas a compartir esa victoria a través de la fe que profesamos en Él. ¿Cómo lo hacemos? Predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Siempre habla de Cristo, predica su palabra. Já comentei muitas vezes aqui sobre Clive Staples Lewis, pastor, teólogo, escritor, já lo conhecem. Aqui vai outra. Lançou muitos livros e em um deles, se chama Mero Cristianismo, ele escreve. Escute isso, põe teu coração nisso. El cristiano no piensa que Dios nos amará porque somos buenos, sino que Dios nos hará buenos porque nos ama. Es cierto. Esa victoria entonces no se trata de lo que hayamos hecho, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No se trata de nuestra bondad, sino de su gracia. No se trata de nuestros esfuerzos, sino de su sacrificio en la cruz. Todo es con Él, todo es Él. El tercer aspecto de esta verdad, la verdad de la victoria, es el poder transformador de esa victoria. La tumba vacía no solo cambia nuestro estatus de iglesia, de culpable a perdonado, o nuestro destino del infierno al cielo. No cambia solo eso. Cambia nuestra propia identidad. Nuestra identidad de pecadores a santos, de esclavos a hijos e hijas de Dios. Cambia completo, cambia todo. El cuarto aspecto de esta verdad es la aplicación personal de esta victoria, la verdad de la victoria de la tumba vacía. La tumba vacía no es solo un hecho histórico que hay que creer, iglesia. No es solo eso, sino una verdad espiritual que hay que vivir. Hay que vivir todos los días. No se trata solo de saber las respuestas correctas, sino de vivir de manera correcta. No se trata solo de confesar a Cristo como Salvador, sino de seguir a Cristo como Señor. Porque muchos cristianos lo aceptan como Salvador, pero no como Señor. Me salvaste, perfecto, pero ¿sabe qué? En mi vida mando yo, muchas gracias. No es así.
Es paquete completo, porque con Dios es todo o nada. Si lo acepta como Salvador, acéptalo como Señor, porque lo es. Así que no solo escuchemos esta verdad, sino que la vivamos. No nos limitemos, iglesia, a celebrar esta victoria, sino que la compartamos. No nos limitemos a proclamar el mensaje de la tumba vacía, sino que lo encarnemos. Vivamos como el pueblo de la resurrección. Vivamos como el pueblo de la resurrección, como el pueblo de la victoria, como el pueblo del sepulcro vacío. Porque al hacerlo, no solo experimentaremos el poder de la resurrección en nuestras propias vidas, sino que también nos convertiremos en canales de este poder y de esta bendición para el mundo que está a nuestro alrededor. Llámese familia, amigos, compañeros, vecinos y todos aquellos que todavía no están aquí adorando al resucitado como tú y yo lo estamos haciendo hoy. Esa victoria tiene que ir para allá también. Extendamos la victoria. Pero primero hay que entender la victoria. La tumba vacía no es solo un hecho histórico, sino una realidad que continúa impactando nuestras vidas al día de hoy. Y lo seguirá haciendo. Es un símbolo de una victoria que es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Es un testimonio del poder transformador del amor de Dios. Es un faro de esperanza que brilla intensamente en los rincones más oscuros de nuestras vidas. Ahí brilla la luz de Cristo. La tumba vacía es un recordatorio de que no importa por lo que estemos pasando, no importa cuán grandes parezcan nuestros problemas, servimos a un Dios que es aún más grande que eso. Un Dios que nos ama tanto, pero tanto que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y luego lo resucitó de entre los muertos para darnos la promesa de la vida eterna en Él. Ese es el tipo de amor que puede cambiar los corazones, que puede cambiar vidas, que puede cambiar el mundo. Ese es el tipo de amor. Así que, a partir de hoy, te doy un consejo, como tu pastor. A partir de hoy, llevemos el mensaje de la tumba vacía en nuestros corazones. Vivamos a la luz de la resurrección de Cristo. Compartamos las buenas nuevas de Jesucristo con las personas que conocemos. Y nunca, nunca olvidemos el amor, el poder y la victoria que representa el hecho de que la tumba quedó vacía. Se ponen de pie, por favor. Cierren sus ojos, no se distraigan, todavía no terminamos, hay más. Cierren sus ojos, no se distraigan, abran sus corazones. Escribí una pequeña oración, claro, tú tendrás la tuya. Leeré la mía. Cierren sus ojos y dice así: Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de tu Hijo, por la victoria de la cruz y por la promesa de la tumba vacía. Te pedimos que nos ayudes a vivir a la luz de esas verdades, a ser transformados por tu amor y a compartir las buenas nuevas de Jesús con todos los que conocemos. Te damos gracias por tu amor, tu poder y tu victoria. Y Jesús, gracias por la cruz. En tu nombre oramos. Amén. Ahora levanta tu oración, abre tu corazón y habla con Él. Agradece.
Não é hora de pedir. Não pidas. Não pidas. Hoy es agradecer y solo agradecer. Y hay mucho por qué agradecer. Si tan solo fuese el hecho de que murió por ti, ya sería más que suficiente motivo para agradecer, pero no solo eso. Murió por ti y resucitó por ti. Y está contigo todos los días. Por lo tanto, hay mucho por qué agradecer. Señor Jesús, gracias. Gracias por la realidad de una cruz vacía y de una tumba vacía. Pero gracias por la realidad de un corazón lleno y una vida completa en ti, Señor. No sabemos cómo será el día de mañana, pero tú sí lo sabes. Porque nuestro presente es tu pasado, Señor, y nuestro futuro está en tus manos. Por lo tanto, como iglesia, como comunidad, de aquellos que vivimos a la sombra de tu cruz, hoy te agradecemos. Cada fibra de nuestro ser te glorifica, te entroniza y te agradece. Cada célula de nuestro corazón grita, gracias y muchas gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Dê um aplauso àquele que vive, por favor. Ele merece. Ele merece. Graças, Senhor.